Ok. Entonces, bueno, a manera de resumen, en cuanto a distribución, al sistema de distribución, recordar, la distribución es otorgar mi servicio de una forma conveniente, en un lugar que sea accesible y disponible para sus pacientes, ¿no? De la forma y en el tiempo. Aquí involucra mucho también el tiempo, ¿no? Porque sobre todo en servicios nos volvemos más exigentes, ¿no? O sea, más impacientes. O sea, cuando se trata de estar esperando un servicio de atención, en este caso sanitaria, somos como más sensibles. O sea, vamos a ponernos en el lugar, la empatía famosa, ¿no? En el lugar del paciente. Cuando se sienten mal, generalmente cuando se sienten mal, se ponen de malas, ¿no? Entonces se vuelven más así de ahorita, ya, porque me siento mal, o sea, el mundo se puede detener, pero yo necesito mi consulta. Entonces se vuelven también más intransigentes. Entonces, ¿qué van a hacer dentro de sus posibilidades? No les estoy diciendo que sean magas, brujas practiquen magia negra para poder vender el servicio cuando lo quiere y como lo quiere el paciente, porque es imposible. O sea, por mucho dinero que tengan para producir un servicio, no va a poder ser. Siempre va a haber un paciente que no le va a gustar algo, ¿no? Entonces, dentro de lo que se ofreció al paciente, esa es la clave. No hablen de lo que no pueden hacer. Entonces, más bien, antes de ofrecer, antes de hablar con un paciente de lo que pueden hacer por él, piensen si lo pueden hacer. Eso se llama delimitar alcances y limitaciones. Entonces, ya que diseñaron perfectamente su oferta de servicio en cuanto a limitaciones y alcances con su paciente, entonces, ya ahora sí, ofrézcanle para que cuando el paciente exija más de lo que ustedes ofrecieron, le recuerden, no, a ver, en esta institución o conmigo, señorita, señora Juanita, lo que sea, recuerde que esto se hace y hace así porque así se acordó con usted. Para hacer recordar al paciente que, a ver, o sea, hay límites. Si ustedes no marcan límites, entonces por eso hay pacientes que se les suben a las barbas y entonces exigen más de lo que ustedes pueden hacer. Y no es que sean malas, sino simplemente es que es algo que raya, algo que rebasa lo que es una consulta médica, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las funciones del canal de distribución? Fíjense qué padre. Cuando hablamos de distribución, no solamente es entregar un producto o un servicio, es informar, es capacitar a su cliente. Ajá, o sea, lo que yo hice con ustedes en enseñarles más o menos el uso de la plataforma de Schoology fue una forma de entregarles el servicio académico a través de la información. Ajá. O sea, esa es la capacitación que ustedes tendrían que hacer con su paciente a la hora de usar su servicio. Porque hay médicos, hay enfermeras, hay cantidad de especialistas en salud que nada más así, es esto y ya. ¿Y cómo le hago? ¿En qué momento? ¿Dónde lo compro? ¿Cada cuándo? O sea, yo creo que ustedes lo sabrán mejor que yo, son detalles que el paciente necesita conocer, pero tampoco exageren. Por eso les digo, en servicio es muy complicado porque hay que ser muy sensitivos, ¿no? O sea, hay que establecer un medio, un punto medio. Ni muy, ni tan. O sea, sí te voy a dar información, incluso te voy a capacitar, a lo mejor en el uso de un medicamento, de un aparato, ¿no? Si es que se necesita, pero tampoco me voy a ir a vivir contigo. Digo, para eso hay servicios que sí existen, afortunadamente, de consulta permanente y que se van a vivir a los domicilios de los pacientes, las enfermeras y todo, pero son otro tipo de servicios. Ahora que si ustedes están pensando ofrecer ese tipo de servicios, pues por lo menos háganselo saber, ¿no? Pero sí es importante informarles y capacitarles a través de su canal de distribución. Promoción, acuérdense que no es publicitar, promoción es vender, estimular la venta de un producto o de un servicio. Por ejemplo, si ustedes hacen algún tipo de descuento especial o si, por ejemplo, el servicio se utiliza mucho los programas de referidos, ¿no? Que algún paciente los haya recomendado con otra persona, ese es un referido. Entonces, a los pacientes que los hayan recomendado con otras personas les pueden dar un precio especial o qué sé yo, algún ajuste en el precio de la consulta que ustedes determinen. Ajá. Esa es promoción, ¿ok? Contacto, obviamente, pues el contacto que se tiene con el paciente, o sea, desde que van por primera vez hacia su consultorio o hacia su clínica hasta que se recuperan, ¿no? O continúan con las consultas nada más de monitoreo o control. O sea, toda la relación que tienen con el paciente, pero ese es el contacto que siempre debe de existir. O sea, es un contacto permanente.
Si en producto, cuando vendemos producto, el contacto es muy importante, en servicio se vuelve permanente, porque estamos creando relaciones con los pacientes, con nuestros clientes. No se trata de una venta y ya. Ajá. Igualamiento. ¿Igualamiento a quién? Igualamiento a lo que el paciente necesita o a lo que el paciente desea en ese momento. ¿Sí? Entonces tenemos que igualar mínimo lo que quiere. Si lo sobrepasamos, estamos muy bien, porque estamos ofreciendo más de lo que él quería. Aquí es cuando se da pues la recomendación, cuando regresan a comprarnos, ¿sale? Porque rebasamos sus expectativas. Pero por lo menos deben de fijarse un igualamiento en lo que espera el cliente recibir de sus servicios y lo que ustedes le van a dar. Si no hay esa igualación o ese igualamiento, están por debajo del umbral. Y cuando están por debajo del umbral es cuando hablan mal de ustedes, cuando no regresan a verlas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo peor que puede pasar, estar por debajo de lo que quiere el cliente. ¿Ok? Negociar no significa, ¿cómo se llama ese verbo que utilizamos cuando vamos al mercado a comprar? Regatear. Regatear, exacto, gracias. O sea, no se trata de regatear, perdón. Regatear al mercado y a veces ni ahí. Porque, digo, o sea, hasta las inditas hacen esfuerzo para ir a vender sus productos y todavía nosotros llegamos a regatearle. Imagínense ahora con ustedes que son toda una eminencia en sus respectivas áreas de especialización y todavía les están regateando el servicio. Pero eso no es culpa nada más del cliente, sino también de ustedes por permitirlo. Entonces, más bien, establezcan límites. Y la mejor forma es a través de publicidad o de comunicación con sus pacientes. Si no hay esta claridad de comunicación, van a seguir sobrepasándolas y van a seguir faltándoles al respeto profesionalmente, porque eso para mí es faltar al respeto. ¿Sí? Entonces, consideren esta parte. Distribución física obedece principalmente al lugar en donde ustedes están ofreciendo el servicio. No sé si es una clínica, si es un consultorio, ya les dije la zona, que hay estacionamiento o no. Digo, piensen ustedes como pacientes, ¿les encanta irse a una clínica donde no hay ni para sentarse? O sea, no hay ni mucho menos estacionamiento. Es horrible, ¿no? Es el viacrucis ir a un IMSS, a un Seguro Social, lo que, bueno, que es lo mismo, o a un ISSSTE, lo que sea, porque está lleno de gente, de comida, no sé por qué en los hospitales y en las escuelas siempre hay comida. Bueno, entonces, todo este tipo de cuestiones físicas también influyen en la entrega del servicio, ¿sale? Financiamiento. Ok, financiamiento pues tiene que ver con la parte del precio. Ajá, obviamente no es lo mismo ir a recibir consulta en un consultorio privado, donde el tratamiento es más personalizado, las instalaciones son de alta tecnología, a lo mejor, que irse a un consultorio similar, por ejemplo, y no, repito, no porque sea malo, sino porque son características físicas diferentes y el financiamiento o el establecimiento del precio. No sé en cuánto esté una consulta en una farmacia similar, ¿como cuánto está una consulta? ¿En 50 pesos, más o menos? 30 pesos. 30 Fíjense, pesos. ni siquiera 50, 30 pesos. Y yo sé de médicos que están trabajando ahí que son muy buenos, pero buenísimos, pero desafortunadamente no encuentran chamba en una institución más grande o más reconocida, y pues el hambre es el hambre, y hay que hacer lo que sea para sobrevivir, ¿no? Entonces, digo, pero desgraciadamente todo esto físico pues influye en la percepción de calidad en el paciente. Y los riesgos. Bueno, los riesgos, por ejemplo, sé de médicos que trabajan en un hospital de infectología, ¿no? Por ejemplo, o de enfermedades altamente infecciosas. Obviamente creo que les pagan más por guardia o por consulta que si están en una clínica familiar, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque los riesgos evidentemente son mucho más altos de trabajar con puro paciente altamente infeccioso que con pacientes de enfermedades pues más manejables. No digo, ustedes sabrán más el tecnicismo utilizado para este tipo de enfermedades, pero también hay que considerar eso. Ahora, si para ustedes representa un riesgo el tratar a ciertos pacientes, pues también tienen que ustedes valorarlo en el precio que van a establecer para el tratamiento de esos pacientes, pero hacérselo saber, porque también hay médicos y hay especialistas de salud que nada más, ya que dieron la consulta, ya les cobran las perlas de la Virgen a los pobres pacientes, pero no les avisaron que porque es la patología de la que se trata o porque es la tercera consulta, pues ya les van a cobrar menos o les van a cobrar más. Entonces, yo creo que todo éxito en cualquier transacción de negocios depende de la comunicación.
Por eso no sé si en maestría llevan comunicación organizacional, ojalá que sí. Esa es la clave para cualquier proyecto o para cualquier, más bien para el éxito de cualquier proyecto o cualquier objetivo. Si no hay comunicación entre sus colaboradores, entre sus compañeros, entre sus superiores, entre sus pacientes, o sea, sus clientes, en algún momento va a haber un fallo. ¿Sí? Por favor, reflexionen qué tan bien está su comunicación organizacional. ¿Ok? ¿Cuáles son los intermediarios, hablando de distribución? Ok, un intermediario en salud son las organizaciones de salud que se relacionan directamente con la prestación del servicio. Según este, pasa de una organización fabricante al consumidor. Ajá. Entonces, por ejemplo, un intermediario es, como su nombre lo dice, el que está entre el fabricante del servicio y el paciente. Ajá. ¿Qué tipo de intermediarios existen, por ejemplo? ¿Cuáles se les ocurren? Entendiendo esta definición. Los de farmacia, Ok, farmacias, laboratoristas, ¿qué más? rayos X. Ok, puede ser, ajá. O sea, todos los elementos que intervienen entre la entrega del servicio y el fabricante, o sea, ustedes, ¿no? Pero yo creo que ustedes, no, aparte de la consulta, también hacen rayos X y también hacen pruebas de sangre y todas esas ondas. No, ¿verdad? Me imagino que direccionan a sus pacientes con los especialistas en pruebas, en estudios diferentes, ¿no? Entonces, aquí también yo las invito a que lo hagan éticamente, ¿no? Porque luego se tienen asociaciones ahí con algunos laboratorios y les dan su respectiva concesión monetaria si ustedes direccionan a sus pacientes con ellos. Y yo creo que aquí no es tan ético. Solamente que, repito, se lo comuniquen a sus pacientes, sabe que, mire, tenemos asociación con este laboratorio o con estas personas. Si gusta, puede usted consultarlos, ¿no? O sea, pero es opción, no es nada, así, tiene que ir con este laboratorio porque solamente ahí existe este estudio. No, pues ahí es maña, de los dos, de los médicos, tanto de los, como de los socios estratégicos, ¿no? En este caso los laboratorios, que son intermediarios de salud, ¿ok? Entonces ahí también mucho ojo con la ética. Canal de distribución, bueno, la definición formal de este concepto es el grupo de personas y organizaciones de salud, o sea, ustedes, que participan en el flujo de desarrollo de servicios según este se desplaza desde el productor hasta el consumidor final o el usuario de la organización. Entonces, en el canal de distribución están inmersos los fabricantes, o sea, ustedes, los intermediarios, o sea, todos sus socios de negocio que intervienen en la entrega del servicio y, evidentemente, el paciente. ¿Ok? Ese es el canal de distribución. ¿Qué vamos a tomar en cuenta para diseñar un canal de distribución en salud? Bueno, primero que nada, hay que considerar 4 decisiones. La primera, delinear el papel de la distribución. ¿Sí? ¿Qué quiere decir aquí? Es decir, ¿hasta dónde van a llegar ustedes al brindar una consulta? Nada más a solucionarle la patología o darle un tratamiento al paciente, o van a llegar hasta continuar con el tratamiento en más días o incluso ir hasta su domicilio a verificar qué come, cuándo come, no sé, algún otro factor que intervenga en su recuperación. Se vale, o sea, digo, tengo entendido que hay médicos que llegan hasta ese punto, ¿no? Bueno, pero delineenlo bien, o sea, establezcanlo claramente con su paciente, para que no, ni él se sienta abrumado, ni ustedes se sientan explotados, ¿no? Porque digo, luego hay médicos que, perdón, pero más que médicos parecen nanas, ¿no? O sea, tienen que estar ahí casi, casi hasta cuando hace del baño el pobre paciente, pero no se trata de eso, ¿ok? Debe de haber un equilibrio. Otra decisión tiene que ver con el tipo de canal. Si va a ser un canal, por ejemplo, directo, es decir, entre ustedes y el paciente, o va a haber un intermediario, que sería un canal indirecto, cuando hacemos uso de más personas que nos ayudan a tratar al paciente, entonces no se trata de un canal directo. También va a depender de ustedes cómo quieren llevar la relación de entrega del servicio. Determinación de la intensidad de distribución también es importante, se relaciona un poquito con la primera decisión, desde hasta dónde llegar con el paciente. Por ejemplo, ahorita que está con esta onda de la pandemia y que nadie sale en teoría de su casa, porque algunos que no les importa mucho esto de la sana distancia,
Entonces, ¿hasta dónde, por qué medios, por ejemplo, hacen tratamiento con sus pacientes? Por ejemplo, digitales, telefónicos, bueno, de cualquier otro medio para prestar su servicio médico, ¿no? La otra decisión es la selección de los miembros específicos del canal. Aquí tengan mucho cuidado, porque sobre todo las personas que se apoyan, por ejemplo, de asistentes o de practicantes, de internos, residentes, o como ustedes ya saben que son parte también del servicio médico, a veces no tienen el mismo trato que ustedes tienen con su paciente. ¿Y qué tal si ustedes están atendiendo a un paciente grave y dejan la responsabilidad a esos asistentes, a esos apoyos, ¿no? Y en lugar de apoyarlos, peor sale, ¿no? O le dan mal una indicación al paciente, o lo regañan, o lo confunden. Entonces, tengan mucho cuidado al elegir las personas que van a apoyarlas en entregarle el servicio médico a sus pacientes, si es que no pueden ustedes atenderlos a todos directamente, ¿no? Esa es la cuarta decisión. Y entonces, cada decisión va a involucrar cierta función del canal de distribución, desde recopilar información de quién, principalmente del paciente. Tengo entendido que ustedes hacen hojas clínicas o este tipo de previews o de prediagnósticos para conocer más sobre el paciente y más sobre su patología. Esto es muy importante, pero no solamente quédense con eso. O sea, también existe la observación, que se genera más enriquecedoramente cuando se tiene una relación de recompra, cuando se maneja una relación de frecuencia con sus pacientes, que no solamente una vez los ven y ya, no los vuelven a ver. Digo, si se recuperaron de una sola consulta, qué maravilla son ustedes, entonces, pero generalmente son más de una consulta, ¿no? Entonces, a través de esa convivencia con el paciente, se puede enriquecer esa hoja clínica que hacen de primera instancia o de primer contacto con ellos para otorgarles un mejor servicio. Ajá. Promoción de las características del servicio. Hablen con sus pacientes, háganlos entender hasta dónde van a estar con ellos o qué no van a hacer con ellos, etc. ¿No? Acuerdos con el consumidor para la prestación del servicio. Aquí no malinterpreten, no significa regatear, no, significa acordar. O sea, finalmente están hablando de entre gente adulta, ¿no? Digo, a menos que sean pacientes pediátricos, pero pues hay papás con ellos, ¿no? Entonces, los acuerdos que se lleven con los pacientes es para un ganar-ganar. Pero aquí sí tienen que ser también cuidadosas en la forma en que se lo hacen saber a su paciente. Si ustedes los regañan y nada más lo están mangoneando, ¿no? Con que, ay, ¿por qué hizo eso? Y le dije que no hiciera esto, o sea, tal o cual cosa. Entonces, pues no va a haber esa confianza de parte de sus pacientes para poder acordar a lo mejor una consulta o ok, este medicamento, ¿sabe qué, doctora? Pues está muy caro, o sea, no me alcanza, no existe alguna otra opción. Ah, ok, sí, mire, puede consultar este tipo o puede comprar este otro tipo de opciones, o sea, qué sé yo, ustedes son las especialistas, pero finalmente es que el paciente, repito, se sienta reconocido, lo cobijen, se sienta escuchado, valorado, ¿ok? Porque si se siente así, créanme, se los vendo, se los aseguro, que la reacción hacia ustedes va a ser la misma, generalmente, digo, solamente que haya pacientes muy intransigentes y loquitos, bueno, con todo respeto, sí los hay, pero la mayoría, si se siente así de parte de ustedes, va a tener esa misma correspondencia con ustedes, ¿no? La información sobre nuevos servicios o cambios en los servicios. Esto es bien importante, sobre todo para efectos de papeleo, por ejemplo. Si tienen que hacer algún otro tipo de trámite para poder adquirir el servicio, háganselo saber, no sean injustas, ¿sí? Pobrecitos, hay pacientes que se tienen que trasladar de cabo a rabo de la República Mexicana y para consultarlas y resulta que tienen que regresar en 2 días porque les faltó un papelito, ¿no? Creo que esto pasa más en el sector público, más que en el privado, pero igualmente debe de haber el mismo nivel de comunicación para los pacientes del sector privado. Financiamientos de los equipos necesarios. Si hay esta opción para el paciente, ¿no? De a lo mejor consumir un estudio de resonancia en una clínica donde les salga más barato, porque ahí ustedes tienen algún acuerdo con esa clínica, está bien, o sea, es válido, es ético, pero repito, solamente que el paciente así lo decida, no porque sea obligatorio y sea
una ganancia para ustedes, ¿no? Por otro lado, el hacer de conocimiento del paciente los riesgos que puede tomar o que puede tener al consumir su servicio de salud en ustedes, en sus manos o en el lugar donde están ustedes brindando el servicio, porque igualmente muchas veces no conocen hasta dónde pueden estar arriesgando su salud, su vida, ¿no? Porque a lo mejor ese lugar no les dice que los están atendiendo no son médicos titulados, son practicantes. Y los pobres pacientes dejan ahí su vida. Entonces, ¿ahí qué pasó, no? Recolector de ingresos, bueno, aquí tiene que ver más bien con el precio que ustedes establecen a sus servicios para saber si recolectan de los ingresos que necesitan para seguir subsistiendo empresarialmente. Digo, si van a estar todo el tiempo regalando la consulta, ahí nada más como comentario les aviso que no van a poder subsistir mucho tiempo. Entonces, repito, tienen que establecer una relación de ganar-ganar con sus pacientes. Y finalmente, transferir el servicio. ¿Cómo van a hacer para encontrar el lugar más idóneo para vender el servicio? Idóneo para los dos, para el paciente y para ustedes. ¿Ok? Digo, porque el paciente va a querer afuera de su casa, es más, si se puede en su casa, tener ahí médico todo el tiempo. Pero eso es imposible. Digo, a menos que se casen con uno o tengan algún familiar médico. Y ni así va a ser posible. Entonces traten de encontrar un lugar neutro en donde tanto el paciente como ustedes se les pueda facilitar la entrega del servicio. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, ¿Algún comentario? no. ¿No? Ok. No. Perfecto, entonces continuamos. ¿Qué otro tipo de factores pueden afectar la elección de los canales por parte del cliente, o sea, del paciente? Obviamente, pues de sus consideraciones, tipo de consumidores o de clientes, número de posibles consumidores. No es lo mismo, pues, tener 1 o 2 pacientes al día que tener 10 pacientes al día. O lo que es peor, 10 pacientes cada hora, que yo creo que no puede ser, no sé, a lo mejor sí, pero no lo sé, ustedes son los que saben más de ello. Pero bueno, la cantidad de pacientes también influye en la calidad del servicio. Sobre todo porque ustedes también se cansan, son seres humanos, ¿no? Y hay veces que ni duermen. Entonces, todo este tipo de cuestiones igualmente podrían hacérselas saber a sus pacientes para que sean más tolerantes con ustedes, ¿no? No quejarse, ¿eh? Porque también es bastante desagradable que el médico todo el tiempo se esté quejando, esté echando pestes de la política del hospital o de las cuestiones burocráticas con el pobre paciente que ni culpa tiene. O sea, no es, créanme que no es padre para escuchar sus confesiones. Sí se puede hablar ciertas cuestiones relativas, objetivas, pero sin llegar a caer en chismes de vecindad, ¿no? Que nada que ver con el consumo de un servicio, el que sea. Consideraciones del servicio, por ejemplo, el precio, la naturaleza técnica del servicio que obedece a qué tan competentes los ven sus pacientes, ¿sí? Hay pacientes que créanme que se dan cuenta cuando ustedes no saben, ¿eh? O sea, cuando ustedes se empiezan a poner nerviosas, empiezan a titubear, empiezan a pasar la bolita porque no saben cómo tratar a un paciente, se dan cuenta. Por muy ignorantes que ustedes crean que son los pacientes, no lo son. O sea, antes de pacientes son consumidores. Entonces, uno se da cuenta cuando el que te está vendiendo algo no sabe de lo que está hablando. Entonces, traten de, si ustedes no conocen algún aspecto de un servicio, de un paciente, de un requerimiento en ese momento, se vale decir no sé, ¿eh? Créanme que lo agradece más el paciente a que si ustedes inventan el hilo negro y tarde o temprano, más temprano que tarde, pues el único afectado va a ser el paciente, porque hasta la vida anda perdiendo, ¿no? Por inventos digo, no de ustedes, pero a lo mejor de compañeros o compañeras que tengan que hacen eso con tal de no quedar mal con el paciente. Entonces se vale decir, a lo mejor si que no quieren decir no sé, se vale decir, ¿sabe qué? Permítame investigarlo y ahorita regreso, ¿no? O sea, digo, no nacimos con una enciclopedia británica en el cerebro, todos podemos seguir aprendiendo todo el tiempo. Consideraciones con los intermediarios, servicios que proporcionan los intermediarios, ya lo vimos ahorita, laboratoristas, etcétera. Disponibilidad de los intermediarios, es otra cosa, ¿no? O sea, los mandan con ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. El lugar donde ofrecen los estudios. El laboratorio, ¿no? Laboratorio. Ok. Los mandan al laboratorio en Ciudad de México y los pobres viven aquí en San Luis Mextepec. Digo, no está muy lejos, pero ahorita que no se puede salir.
que muchos a lo mejor no tienen auto como trasladarse, que tienen que pagar camión y todo. Pues si hay opciones aquí en Toluca, por lo menos, pues denles esas opciones, ¿no? Si se puede, claro está. Consideraciones de la Organización de Salud. Aquí yo entiendo que muchas veces ustedes no está en sus manos el ofrecer una consulta o un servicio de salud como realmente o como quisiera el paciente porque la misma institución no lo permita. No me refiero a que las obliguen a, no, tú encerrada en tu consultorio y nada más le puedes decir buenos días al paciente y ya. No, no, no. O sea, me refiero, por ejemplo, a presupuestos, ¿no? O sea, que no cuenten a lo mejor con el equipo correcto para estar atendiendo un paciente o que si necesitan algún apoyo de otra área, en ese momento no están porque están en junta, típico, ¿no? Están en junta con el director y ustedes están urgidísimas de apoyarse con alguien o de requerir algún servicio que en ese momento por X o Z no se encuentra disponible. No es cuestión de ustedes, repito, es cuestión de la institución. Entonces ahí, ¿cómo le van a hacer para sortear ese tipo de situaciones? La capacidad de administración igualmente tiene que ver con la parte directiva. Si les toca un director o un área directiva padre en donde las escuchan y les dan opciones y si no hay presupuesto, pues te doy esta otra alternativa o lo que sea, pues padrísimo, ¿no? Porque es trabajar muy, muy bien con esa dirección. Pero si no, y peor tantito, si es nuevo director o directora, Dios nos ampare, confesados, ¿verdad? Porque traen a su gente y si ustedes no están acostumbradas a trabajar con esa gente, pues va a haber mucho choque, ¿no? Aquí vuelvo a lo mismo, las invito a ser tolerantes, ser flexibles, más que tolerantes, flexibles, porque tolerantes es aguantar, 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 y en un momento van a explotar. Mejor no sean tolerantes y sean flexibles. Flexible es ajustarse a lo que hay, ahí sí, ¿no? Yo sé que hacen mucho toda su vida, a lo mejor han hecho eso mientras trabajan donde están trabajando. Pues síganlo haciendo, si les ha funcionado, síganlo haciendo y hasta más, porque ahorita la situación no está como para ponernos nuestros moños, ¿no? Y también los recursos financieros, esta parte que se relaciona mucho con los presupuestos. ¿Ok? ¿Alguna duda? Uy. No. No, maestra. Muy bien. Doctora Fabiola, ¿me ayuda a leer, por favor? Estrategias de cobertura de mercado. Distribución intensiva. La organización busca el mayor número de puntos de atención posible para asegurar la máxima cobertura del territorio de venta y una cifra de prestación elevada. Distribución selectiva. La organización de salud recurre en cierto nivel del canal a un número de intermediarios inferior al número de intermediarios disponibles. Distribución exclusiva. Un solo distribuidor recibe el derecho exclusivo de promover la marca de la organización y se compromete generalmente a no buscar otras organizaciones de salud competitivas. ¿Ok? ¿Me puede dar un ejemplo de cada una, por favor? De la intensiva, pues podría ser lo que es la farmacia que tenemos ahorita. Uh-huh. De la selectiva, pues también podrían ser distribuidores, pero en menor cantidad. Y la exclusiva, pues ahí sería como, bueno, en cuestión de lo que yo llevo, Ajá. la empresa que Ajá. nos subrogan de las mastografías, Ok. que son exclusivamente ellos nada más. Exacto, ese sí está muy fácil, ¿no? O sea, nada más una sola persona, sea persona, un especialista en salud, una farmacia, algún laboratorio que maneje solamente un equipo, o sea, por alguna razón solamente es uno, ¿no? Uh-huh. O sea, al que pueden recurrir tanto pacientes como especialistas, ¿no? La distribución selectiva, por ejemplo, las farmacias estas que seguramente ustedes conocen, como lo empezó a comentar la doctora Fabiola, las farmacias estas que son de especialidad, que venden solamente artículos para médicos o artículos muy especializados para los pacientes que lo requieren, pero son pocas, esa es distribución selectiva, ¿sale? Y la distribución intensiva, pues son, si seguimos con el ejemplo de farmacias, pues son pues todo este tipo de farmacias en general, tanto del ahorro, similares, Guadalajara, todas las farmacias que hay en México, que hay en todos lados, es intensiva, porque es masiva la distribución, en este caso de farmacias, ¿no? O de medicamentos. ¿Su servicio cómo es el de ustedes? ¿Intensivo, selectivo o exclusivo?
Por ejemplo, la doctora Minerva es exclusiva cuando atiende en su consultorio. ¿Sale? Exclusiva. Pero es intensiva si trabaja a lo mejor en una institución pública, sea una clínica, la que sea, hospital, lo que sea, pero que es público. O sea, su servicio se presta a nivel masivo. ¿Sale? Si, por ejemplo, trabajara en el hospital, en los hospitales públicos, además en 2 o 3 hospitales privados, sería distribución intensiva y selectiva. ¿Ok? Y cuando nada más, repito, atiende en su consultorio, es exclusiva. ¿Sí me expliqué la diferencia? Sí. ¿Entre cada una? Sí. Sí. ¿Bien? Ok, Sí, maestro. muy bien. Entonces, ahorita van a hacer una pequeña actividad de clase, por favor. Les voy a compartir pantalla y cada una va a escribir en algún lugar, la libreta, computadora, donde gusten, para después comentarlo en clase, el siguiente ejercicio, la siguiente reflexión. Dice así: la Secretaría de Salud, a través de la oficina respectiva, le solicita su opinión a cada una de ustedes acerca de ampliar la cobertura de los servicios de 3 importantes hospitales de México, ISSSTE, ISEMIM e IMSS. La Secretaría de Salud quiere aprovechar el posicionamiento, ya les dije que es posicionamiento, de estas organizaciones. ¿Cree usted que es posible? Prepare un informe justificando su respuesta. Repito, la Secretaría de Salud, a través de la oficina respectiva, le solicita su opinión acerca de ampliar la cobertura de los servicios de 3 importantes hospitales de México, estos 3 que se citan. Esta secretaría quiere aprovechar el posicionamiento que tiene cada una de estas clínicas o estas instituciones de salud. ¿Cree usted que es posible? ¿Sale? Entonces, de manera individual, por favor, preparen su respuesta. Son las 7:12, a las 7:30 empezamos a compartir sus resultados. Por favor.